Ujú. Oye, ¿sabes una cosa? Hay ciertas ideas sobre el fin de los tiempos, sobre cómo Dios organiza la historia, que mucha gente da por hecho que son súper nuevas, del siglo XIX. Sí, como si hubieran aparecido de repente. Exacto. Pero hoy vamos digamos, a descorrer un velo, a mirar unos papeles antiguos, unos escritos de un tal Carlos Aguilera. Ajá. La idea hoy es explorar si eso del dispensacionalismo, el premilenialismo, lo del rapto antes de la tribulación, si todo eso lo inventó realmente John Nelson Darby, como se oye por ahí. Claro, como si él fuera el origen único. O si, quizás, la historia es más profunda. Vamos a indagar en textos de hace siglos. Exacto. Es que a menudo se descarta esta teología por considerarla moderna. Pero Aguilera lo que hace es revisar la historia para ver si hay rastros anteriores. Claro. Ujú. ¿Es un invento reciente o una idea con raíces más antiguas de lo que se piensa? Es fascinante cómo se intenta a veces desacreditar ideas solo por su origen. Aunque, bueno, como dice Grau, citado con Aguilera, una doctrina se juzga por la escritura, ¿no? No por su antigüedad. Vale, pues vamos a desgranar esto. ¿Qué es exactamente el dispensacionalismo del que hablamos? Pues, básicamente, según Ryrie, que Aguilera cita, es creer en interpretar la Biblia de forma literal, sobre todo las La, profecías. la literalidad es clave, entonces. Eso es. Y eso lleva a distinguir bien entre Israel y la Iglesia, a esperar un rapto antes de una gran tribulación y después un reino de 1000 años de Cristo en la tierra. Entendido. Y el punto central de Aguilera es que, si bien Darby lo sistematizó en el siglo XIX, estos elementos ya, digamos, flotaban en el aire teológico mucho antes. No como un sistema completo, quizás. Vale, exacto, no como un paquete cerrado, pero sí las ideas clave. Refuta críticos como José Grau, que lo ligan solo a Darby o a esas otras fuentes que a veces se mencionan como Margaret MacDonald o el jesuita Lacunza. Ujú. Vale, aquí se pone interesante. Aguilera nos lleva de viaje a la iglesia primitiva, ¿no? Siglos I a III. Sí, a los primerísimos cristianos. Resulta que muchos eran premilenialistas, o sea, esperaban el reino de 1000 años después de la vuelta de Cristo. Creían que volvía antes del milenio. Justo. Y cita gente como Clemente de Roma o textos como la Didaqué, que hablan de la venida pronto, repentina. Esa idea de inminencia, ¿sabes? Ya. Incluso Ireneo ya advertía contra eso de alegorizar las profecías y hablaba de dos resurrecciones. Y figuras como Tertuliano o Victorino de Pettau mencionan ideas que algunos ven como, bueno, precursoras del rapto pretribulacional. Maya. O sea que ya en los primeros siglos había ecos, por lo menos. En indicios, sí. La idea de escapar de un juicio inminente estaba ahí. ¿Y luego qué pasa en la Edad Media? Siglos IV al XV. ¿Se pierde esta línea de pensamiento? Bueno, fue una época más complicada para estas ideas. Dominaba el amilenialismo, con una visión más simbólica del milenio. Claro. Pero ojo, no desaparecieron del todo. Aguilera menciona a un tal Pseudo-Efrén el sirio que pudo vivir entre el siglo IV y el VII. Ajá. Y en un sermón habla muy claro de que los elegidos serán arrebatados antes de la tribulación, para no verla, así de claro. Increíble. ¿Y menciona a alguien más de esa época? Pues sí, fíjate, un tal hermano Dolcino, ya en el siglo XIV, y sus seguidores creían que el rapto era precisamente para escapar de la persecución del anticristo. Ujú. O sea que la idea de ser arrebatados para evitar la tribulación no es tan nueva. Exacto, estaba ahí, digamos, latente. Y llegamos a la Reforma y la Post-Reforma, siglos XVI al XVIII. Ahí, con la vuelta a la interpretación literal, resurgen estas ideas. Pues sí, con fuerza. Aguilera destaca la investigación de William Watson, que encontró muchísimos escritos ingleses de los siglos XVII y XVIII, mucho antes de Darby. ¿En serio? ¿Ya hablaban de esto? Sí, sí, usaban ideas muy parecidas y hasta la palabra dispensación. Menciona figuras como Joseph Mead, un premilenialista importante que hablaba de dos resurrecciones. Vale. Pero escucha esto. Morgan Edwards, un bautista galés del siglo XVIII, describió un rapto antes de una tribulación de 3 años y medio, con los santos subiendo al cielo y volviendo después con Cristo para el milenio. Ujú. Pero eso es casi idéntico a lo que se enseña hoy en círculos dispensacionalistas. Prácticamente. Es un esquema muy parecido. Entonces, la conclusión es que Darby no se sacó esto de la manga. No. Claro, ese es el argumento de Aguilera. Darby retomó, organizó, popularizó ideas que tenían antecedentes históricos claros. Ideas que la interpretación literal de la Biblia, al resurgir,
volvía a traer a la luz. Y ahora con las herramientas modernas es más fácil verlo, supongo. Exacto. Aguilera menciona cómo las bases de datos digitales permiten encontrar estas joyitas olvidadas que demuestran que la afirmación de que nadie creía esto antes de 1830 es sencillamente falsa. Esa idea que parecía una novedad, pues resulta que tiene ecos muy antiguos en la historia del pensamiento cristiano. Así es. Darby le dio forma, la sistematizó, pero no partió de cero. Histórico que usan los críticos del dispensacionalismo, el de la supuesta novedad, pues no se sostiene al examinar las fuentes. Hay una continuidad, aunque no siempre haya sido la visión dominante. Y esto nos deja pensando, ¿cuánto de lo que creemos hoy, en general, viene de una lenta maduración de ideas a lo largo de siglos? ¿Y cuánta es realmente una novedad? Es una buena pregunta, sí. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva saber que ciertas ideas, ciertas formas de leer la Biblia, tienen raíces tan profundas? Ahí queda la reflexión.